Muy buenas tardes. Bienvenidos al Simposio Comida, que con mucho gusto ofrece Sanofi en este 34 Congreso Nacional de Oncología, tercero internacional de la Sociedad Mexicana de Oncología. El tema de la plática es Aflibercept en la segunda línea de tratamiento de cáncer colorectal metastásico. Y como pudimos escuchar en la plática anterior, pues son tumores del tubo digestivo que nos plantean problemas específicos, tanto terapéuticos como de calidad de vida para el enfermo. Hoy que este tipo de padecimientos se pueden, controlar, sobre todo hablando de enfermedad metastásica, en donde hace unos 20 años pues no pensábamos que podrían vivir el doble de lo que al principio del siglo se estaba consiguiendo. En el mejor de los casos, este es mi conflicto de interés. Espero que se vea mejor en las pantallas de lo que lo veo aquí al frente, pero lo que trato de demostrar aquí es un avance importante que ha tenido el tratamiento del cáncer metastásico a partir de prácticamente el siglo XX. Se vino a mejorar los antiguos tratamientos de Holcomb y Mortel cuando la introducción de 5-fluoracilo y la sustitución de agentes que aumentaban su posibilidad de respuesta y también su toxicidad para obtener mejores resultados en los enfermos cuando se combinó con leucovorina. Sals y Dulliot fueron uno de los autores que precisamente lograron este tipo de avance. Y posteriormente, con el conocimiento tecnológico y los avances en biología molecular, se ha logrado precisamente también sobrepasar lo que pues con los mejores citotóxicos conocidos desde el siglo, pues prácticamente el siglo XX, lo que vendría siendo la última década de los 90s, irinotecan y oxaliplatino, vinieron a sumar prácticamente una difícil situación que tendríamos que pues tratar de sobrepasar, que era precisamente la barrera de los 20 meses de supervivencia. Esto se logró precisamente con fármacos como sunitinib, como elotinib, como bevacizumab, en donde la terapéutica basada en la inhibición de la alimentación vascular en el tumor pues empezó a tener éxito y se convirtieron en el toral o principal eje sobre el cual tendría que girar la terapéutica citotóxica más exitosa hasta el momento, iniciando precisamente por ahí del 2005-2006. Los avances en biología molecular han continuado y las terapéuticas, habiendo hallado este principio toral, habiendo sido verdad, digamos, lo que Judah Folka nos decía en los 70s, es precisamente el hecho de que podamos contar con un mayor número de terapia y más alternativas, porque estos enfermos, como les comentaba al principio, ya comienzan a tener una vida más allá de la progresión. El tratamiento más allá de la progresión es un concepto que Van Cutsem propuso y que la NCCN pues plasmó en las guías americanas y que ha sido discutido. Algunas personas no están totalmente de acuerdo, pero lo que sí debemos estar conscientes es que la inhibición de la vasculatura tumoral, la antiangiogénesis, como se le ha denominado, pues es precisamente algo importante que no podemos prescindir de ello y que pues en su momento el doctor Judah
Folman, en Boston, precisamente predijo, por así decirlo, ¿no? Un inhibidor que pudiera ser no el que él imaginaba como el TAF, un inhibidor que pudiera dar resultados adecuados a largo plazo, sin la toxicidad de los fármacos conocidos, citotóxicos, pero que ayudaran a controlar e incluso a impedir que el tumor continuara creciendo o su aparición. Él imaginaba incluso tratamientos que pudieran darse desde la primera línea, como fue. En realidad las terapias biológicas, la mayoría de ellas están pensadas precisamente para primera línea, porque pues es lógico pensar que mientras menor el volumen tumoral y la carga que haya que tratar, independientemente que puedan ser detumorizados quirúrgicamente, van a tener éxito los fármacos conforme menor sea el volumen tumoral que tengan que eliminar. Las cosas se han complicado un poco conforme el conocimiento ha ido avanzando. Y claro que el doctor Folman llegó a conocerlo, pero no en la envergadura que él se imaginaba en los 70s. El avance desde el punto de vista de la evasión, de los mecanismos de resistencia, de los mecanismos de reproducibilidad del tumor, uno de ellos incluso pues, candidatos a premios Nobel, ¿no? Como el de la evasión de apoptosis, nos han puesto digamos, en la arena de juego varios actores que se les ha descubierto diferentes mecanismos de acción, diferentes momentos en los que intervienen y que no necesariamente todos hemos comprendido actualmente en su total dimensión. Es importante conocerla porque evidentemente es las pocas oportunidades que se tienen en la vida moderna de poder modificar algo específicamente. Recordemos que los fármacos citotóxicos, pues casi todos han sido descubiertos por casualidad o porque siendo tan tóxicos, pues tuvieron que ser utilizados en otras indicaciones que no necesariamente eran para las que estaban pensados habitualmente. Antibióticos, bueno, incluso el gas mostaza, ¿no? Pero el 5-fluoracilo, por ejemplo, fue una de las primeras drogas de ingeniería, que después de la descripción del ADN, pues de ahí no hemos parado hasta la actualidad. Sí es más complicado de lo que el doctor Folman pudo haber pensado. Hay huella de los podocitos incluso dentro de los tumores que les ayudan posteriormente a recrecer. Y esto es difícil de imaginar, de que haya tanta maldad en un cuerpecito tan pequeño como pudiera ser el tumor mismo, que llega a acabar incluso con el propio huésped. Es una situación que trato de ejemplificar en esta diapositiva y que esta imagen nos transmite, bueno, la dificultad que pudiera haber para crear barreras en el crecimiento del tumor, tratando de inhibir alguna de las vías, alguno de los receptores, siendo que estos tienen una amplia comunicación, tanto extracelular como intracelular. Sabemos que algunos, o de la mayoría, fungen o tienen funciones complementarias y otras que son únicas. Sin embargo, como todo en el organismo, es una economía perfecta. Siempre hay alguien que salga en ayuda del que está siendo, en este caso, bloqueado, suspendido o apartado, digamos, del camino de la fisiopatología normal de la célula. Las isoformas del factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento de placentario, bueno, pues también han sido mejor comprendidas. Cuando se inició con las terapias antiangiogénicas, pues el blanco, la terapia dirigida, va hacia la isoforma A, básicamente. Y esto, puede ser que hoy lo veamos que se queda un poco corto. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay una interrelación entre los receptores, que a la inhibición de uno de ellos, pudieran actuar otros en consecuencia, ya sea complementando
o restaurando, en este caso, la vasculatura. Desde el punto de vista de los isoformas, se ayudan también en sí mismas, y esto es solamente en el receptor. Nos faltaría analizar las vías internas. Esto tiene consecuencias no solamente en las estrategias terapéuticas, sino también en las estrategias del cuidado a largo plazo de estos enfermos, porque si recordamos al principio de la plática, lo que se trata es precisamente de mantener la inhibición de la angiogénesis en todo lo largo del tratamiento terapéutico con citotóxicos exitosos, como las combinaciones con irinotecan o oxaliplatino en base de 5-fluoracilo y bueno, en este caso leucovorina. Vamos a imaginarnos que pudiéramos tener entonces 3 formas de atacar, digamos, este tipo de problema para mantener la angiogénesis. Podría ser que los pudiéramos dividir como sugieren aquí en la imagen, a través de un bloqueo extracelular, de un bloqueo intracelular, cada uno con su especificidad de neutralización o de competencia e inhibición. Y creo que la imagen, como siempre, dice mucho más que las palabras. Esta es una imagen que tomamos de la publicación de Burgess y Nahum, son en Neurociencias de California, en donde ellos están prácticamente dividiendo la posibilidad de que algo que no se imaginó el doctor Folman, que era precisamente el hecho de que sí, efectivamente la angiogénesis es importante, tenemos varias formas, como vimos, intracelular, extracelular, de poder actuar, sin embargo, no se mantiene la inhibición. ¿Por qué no se mantiene? Esta es la teoría que nos dicen, que está basada básicamente en sus estudios de biología molecular, pero también en la experiencia de los casi 10 años, un poco más de 10 años, con terapias antiangiogénicas. Y nos comentan que precisamente puede haber formas en que esta inhibición no resulte como estaba pensado en la vía principal, en la posición troncal de la quimioterapia citotóxica. Pudiera ser que hubiera una falta de respuesta intrínseca, que el tumor no respondiera inhibiendo las vías habituales, por ejemplo, compitiendo con el receptor 1 o 2 del factor estimulante del crecimiento vascular endotelial, o que pudiera ser que el atrapar, digamos, el factor de estimulante del crecimiento endotelial A circulante no fuera suficiente y entonces el tumor responde muy poco o definitivamente no responde. ¿Qué quiere decir que responda? Bueno, pues quiere decir que los vasos sanguíneos, neovascularización del tumor, son anormales, son deficientes, sin embargo, alivian la hipoxia, que es el disparador de la angiogénesis tumoral. Es el famoso switch, en donde nosotros vamos a obtener una respuesta de brote germinal del vaso, en respuesta precisamente a la posibilidad de muerte por hipoxia en el tumor. Como sea que lleguen estos vasos, están construidos al vapor y evidentemente con dificultades arquitectónicas en su forma y en su íntima relación con el contenido que llevan esos microvasos del microambiente tumoral. Entonces, el hecho de que responda poco, pues estamos prácticamente haciendo como que la quimioterapia citotóxica está actuando conforme lo venía haciendo a principios del siglo XX. Cuando hay un poco de respuesta, quiere decir que sí, efectivamente, se pudo bloquear los específicamente receptores a los cuales iba la terapia dirigida, o se pudo impedir o inhibir el factor circulante, en este caso el factor de crecimiento vascular A, o de la familia que precisamente tratamos aquí de ejemplificar.
Y estamos hablando entonces de una resistencia de adaptación o de evasión. Esta resistencia por evasión es una forma que tiene el tumor de adaptarse a este nuevo ambiente, de luchar por su supervivencia, induciendo y acentuando entonces una neovascularización. Y nos dirían aquí en Rosarito, pues lo único que hicieron fue rasurar y empezar a crecer más el tumor, ¿no? Lo podaron, dice nuestros pacientes. El crecimiento del tumor no solamente hace más fuerte, sino aprovecha los caminos que ya habían sido trazados anteriormente cuando se inició con una terapia anti-VEGF-A. Hay la evidencia de que existe sobreregulación y la presencia de estos sobrereguladores es básicamente los que causan la evasión tumoral o la respuesta de resistencia. Como vemos, son varias las terapias que están involucradas y varios los factores de sobreregulación. Hay ciertos factores que nos pueden lograr crear, digamos, un denominador común, como sería el factor estimulante del crecimiento del endotelio vascular A y el factor estimulante de crecimiento placentario. En base a eso, lo que tenemos es la evidencia precisamente que veíamos en los dibujos al principio, en donde la interrelación, por ejemplo, del factor de crecimiento placentario viene a dar esta ayuda tanto cuando los niveles de factor estimulante del endotelio vascular A se reducen, como cuando hay un antagonista del receptor. Y esto a través también de esos jugadores nuevos que no veíamos antes, que son los macrófagos en su función moduladora. Algo que me salté hace poco, al equivocarme de la luz, es precisamente la propuesta de aflibercept. Aflibercept tiene más de 8 años de hacerse en crecimiento desde el punto de vista de su estudio, en que ha estado siendo utilizado en algunos países, y lo que ofrece precisamente es regular o tratar de regular la resistencia de evasión del tumor a través de mantener la línea de inhibición de angiogénesis que se pueda lograr efectivamente y permitir que los citotóxicos lleguen con una mejor perfusión al tumor en una línea continua de tratamiento, cuando la primera línea o el tratamiento inicial, para hablar en los términos del NCCN, pudieran ser ya obsoletos, o que pudieran haber tenido esta resistencia que, si no intrínseca, sí es de evasión. Es una proteína de fusión que aprovecha los dominios extracelulares de los receptores 1 y 2 del factor estimulante del crecimiento endotelial, del endotelio vascular, y se pegan precisamente a lo que viene a ser la fracción constante de la inmunoglobulina G. Esto es a través de la manipulación genética, en la ingeniería genética, en donde se logra un muy efectivo anticuerpo, pero más que anticuerpo es una proteína, porque prácticamente es detectable por sus números de genes y es reproducible desde el punto de vista genético en el laboratorio. Es una proteína que competitivamente, digamos, con el mantenimiento del efecto antiangiogénico, pues tenemos que compararlo con los iniciales esfuerzos de bevacizumab, en donde precisamente es un poco más de 115 veces más, digamos, tiene una afinidad de mayor de 115 veces que lo que pudiéramos tener con la cadena pesada, de bevacizumab, en el mismo ligando del factor estimulante de crecimiento vascular endotelial.
y prácticamente 3 veces más la inhibición activa, tanto para el receptor 1 y un poco más de 2 veces como para el receptor 2, independientemente de que en ambos casos, tanto en afinidad como en inhibición de actividad celular, está evidentemente bloqueado la señal del factor de crecimiento placentario. Importante también mencionar que estas características hacen que sea una molécula con menos peso cuando hace la combinación o la fijación en afinidad y bloquea el ligando. Aquí vamos a tener lo que en química analítica se llama elusión. La elusión es la forma rápida o lenta que pueda tener de eliminación este complejo inmune, que si es 1 a 1, pues tiene un pico de masa detectable, pero rápidamente es, digamos, desechado del organismo, se podría decir. Son 18 horas básicamente. Sin embargo, a lo que se refiere esta gráfica no tanto es a la vida media, sino a lo que va a tener el complejo de estadía dentro del lumen vascular. Y como podemos ver, cuando la forma de complejo inmune es dimérica, como pasa con bevacizumab, bueno, pues va a tardar un poco más, con picos diferentes, de sensibilización, en donde pudiera haber liberación de factores plaquetarios y de inflamación que en presencia de heparina podrían causar efectos tromboembólicos. Entonces, bueno, pues lo que esperamos es que precisamente el efecto antiangiogénico se mantenga, pero a más largo plazo, que podamos librar, digamos, la reacción de evasión del tumor, y que el efecto de mejor perfusión, de rearreglo arquitectónico del tumor pudiera ayudar a que los fármacos citotóxicos conocidos pues no solamente actúen como ya los conocemos, sino actúen mejor, con una posibilidad de mejorar la presión intersticial. Lo que conocemos como el edema peritumoral, pues es precisamente la salida de este líquido que en el caso del tratamiento con citotóxicos pues conlleva precisamente pérdida de dosis en el tejido intersticial, porque las fenestraciones de los vasos son muy grandes, son vasos irregulares, arquitectónicamente mal hechos, pero que resuelven la vida del tumor. Aquí, bueno, pues se trata de que la presión intersticial mejore y que la perfusión llegue también a niveles que estadísticamente son significativos para que el tumor pueda recibir la quimioterapia adecuada. Esta es una explicación que si teníamos en la mente, no habiendo preguntado alguna vez en estos 10 años, pudiéramos hoy tener claridad de que por qué no damos o por qué los primeros estudios de bevacizumab, precisamente cuando se da solo, hay respuesta, claro que hay respuesta, pero no se mantiene. Y en este caso no es que haya resistencia, sino que faltó el citotóxico, porque lo que pasó es que pusimos una muy buena perfusión, rearreglamos los vasos, pero si no damos citotóxico, no hay manera de que el tumor desaparezca. Entonces, el secreto precisamente es dar continua inhibición de la angiogénesis y luego el citotóxico conforme está planeado en la combinación adecuada a las dosis máximas toleradas, como es costumbre, adecuadas al enfermo, en fin, los esquemas como están o como estuvieron a principios del siglo, que Sals y Duyot fueron mejorados con el inotecan y con oxaliplatino, y que en un momento dado, hoy en día, podemos esperar precisamente supervivencias mucho mayores de los que había
hace 20 años. Tenemos estas opciones hoy, no solamente en combinación, sino también de citotóxicos, por supuesto, sino también en frecuencia y secuencia de utilización de medicamentos que son proteínas, algunos son anticuerpos, la mayoría, otros como aflibercept, que son proteínas de fusión, en donde su comportamiento como anticuerpo es distinto. Volviendo otra vez a nuestra diapositiva del inicio, para segunda y tercera línea y subsecuentes, pues evidentemente antes no se pensaba eso. Característicamente con los fármacos o con las, digamos, con las terapias dirigidas, la supervivencia ha sido difícil de alcanzar y se mide, y no tan difícil como en pulmón, pero sí difícil en cuanto a que si ustedes ven aquí la supervivencia global, por ejemplo, pues en realidad estamos viendo avances en meses y pues no necesariamente es lo que quisiéramos esperar. Supervivencias libres de progresión y respuestas probablemente variables que nos hacen tener esperanza de que el enfermo está respondiendo realmente, pero la verdad es que la supervivencia global es la que tiene que ser modificada y prácticamente el avance en la quimioterapia citotóxica, pues poco se podría esperar avanzado el siglo XXI. Entonces, realmente las herramientas van a ser biológicas, van a ser de medicina personalizada y pues el concepto de Folkman en 70s pues sigue siendo válido, un poco más complicado que en ese entonces, pero sigue siendo válido. Es la terapia antiangiogénica la que nos va a dar el parteaguas para que tumores como en cáncer de colon pudiéramos estar ofreciendo al individuo una supervivencia que, bueno, no imaginábamos a principios del siglo. Esto nos contrae una serie de situaciones, como pasó alguna vez con los tumores en niños, ¿no? Que no sobrevivían, pero cuando empezaron a sobrevivir, pues ¿qué se hacía con ellos? Pruebas psicológicas, problemas en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque no se tenía anteriormente un antecedente de supervivencias largas en tumores infantiles que pudieran ser susceptibles de incluso concepto de curación, ¿no? Aquí no estamos hablando de un concepto de curación, por eso es que tenemos que sí saber que el enfermo va a vivir más, pero en qué condiciones va a vivir más, y de esto va a depender el tipo de fármaco que se va a escoger y la estrategia. Hace 2 semanas, Van Cutsem y otros autores médicos que están activos en la investigación en estas áreas se reunieron y hablaron de un consenso, pero en realidad pues es difícil llegar a un consenso actualmente porque las cosas están cambiando muy rápido. Pero hay cosas que no cambian mucho, sino más bien van agregando criterios, como por ejemplo podemos ver en esta imagen, en donde Mark Peters de Bélgica nos recuerda que debemos considerar en la selección de terapia varios factores, entre ellos, bueno, evidentemente factores clínicos que nunca debemos dejar de pasar, factores biológicos y factores relacionados al tratamiento, que ustedes pueden leer, en fin. También no dejar de lado, digamos, el hecho de que debemos exponer a los enfermos, sí, a los fármacos citotóxicos que han probado tener éxito en el tratamiento de estos pacientes. Debemos tener una primera línea que nos ofrezca una ventaja en supervivencia global la mayor posible al acceso del sistema de salud que estemos hablando, y con una supervivencia libre de progresión que relativamente pudiera estar estable para dar calidad de vida al enfermo. Hay que tomar en cuenta que el esquema que se escoja al inicio va a tener repercusión no solamente en la supervivencia global, sino también va a tener repercusión desde el punto de vista de los fármacos citotóxicos que puedan utilizarse en la segunda, tercera o cuarta línea que se llegue a tener. Y bueno, pues sabiendo que las opciones terapéuticas en fármacos blanco han mejorado, bueno, pues escoger
el mejor que se tenga conforme a los estudios publicados, conforme a la estadística y la experiencia del lugar en donde se vaya a tratar el enfermo. Habrá hospitales que cuenten con todas las opciones y habrá hospitales que cuenten con el cuadro de existencia. Entonces, es importante pensar que ese enfermo puede tener opciones de supervivencia larga, con buena calidad de vida, y que va a repercutir la decisión que hagamos en primera línea como para continuarlo en control de la enfermedad metastásica. Estamos hablando de enfermedad metastásica. Peters también propone, junto con Sobrero, este sencillo algoritmo, que pues es como para abrir plática en una discusión, en donde realmente no tenemos mucho que discutir, pero que trata de orientar acerca del objetivo. ¿Qué es lo que buscamos en nuestros pacientes? No podemos decir que sea una terapia curativa o una terapia paliativa, porque no es el caso, es tratamiento en enfermedad metastásica. Entonces, bueno, sí podemos hablar de lo que podría ser el control de enfermedad o lo que podría ser el tratar de citorreducir y, ¿por qué no?, darle opciones al enfermo. Recordemos que el cáncer de colon es de las pocas patologías neoplásicas que tienen indicaciones precisas quirúrgicas de paliación, aun cuando estas parezcan, bueno, no para el cirujano oncólogo, pero sí parezcan en otras especialidades un esfuerzo innecesario. Aflibercept tiene este estudio, que es un fase 3 con 1.200 pacientes, que es conocido como VELUR, y que su objetivo primario, bueno, pues es la supervivencia global, o lo fue, porque evidentemente se publicó en 2012, y se consideró en ese entonces el comparador ideal FOLFIRI contra placebo, y FOLFIRI placebo y FOLFIRI aflibercept, precisamente porque pues era lo más apropiado para entonces. Se esperaba progresión de la enfermedad o muerte para poder hacer la conclusión de supervivencia global. Decía el doctor Calderillo, bueno, las supervivencias, él estaba hablando en cáncer gástrico, este es en cáncer de colorectal, las supervivencias en este tipo de tumores pareciera ser que son muy escasas, ¿no? Son marginales, fue la palabra que utilizó acertadamente. Y sí, efectivamente, aquí lo que vemos es prácticamente poco menos de 2 meses lo que estamos obteniendo en los primeros 12 meses, algo que ha sido y despertado el interés a partir del 2012 en la molécula, es precisamente que Aflibercept puede mantener esa respuesta hasta doblar prácticamente contra el comparador la supervivencia esperada, hasta un 22%. Vamos a ver que la supervivencia libre de progresión tampoco es muy espectacular y las respuestas pues rondan alrededor del 19%. Este es un pequeño resumen en donde tratamos de traducir los resultados estadísticos a lo que vendría a ser lo esperado por el paciente cuando pregunta, ¿no? ¿Voy a morir de este tumor, doctor? En la segunda línea, ¿quiere decir que yo ya estoy muy avanzado? Pues sí, pero hay una posibilidad de disminuir 19% el riesgo de muerte, 25% de disminuir la progresión, y estamos hablando de segunda línea. Estamos hablando de que se escogió FOLFOX como la primera línea citotóxica y en algunos enfermos incluso se les pudo dar bevacizumab dentro de la primera línea. Entonces empezamos a hacer un poco de conexión con lo que nos decía Sobrero y el doctor Van Cutsem en cuanto a que importa la supervivencia libre de progresión, sí, importa la sobrevida, sí, pero también importa el objetivo por los cuales yo estoy logrando esto en el enfermo. Una vez que el estudio ha terminado, bueno, pues lo que nos queda es compararlo con lo que está sucediendo en la vida real cuando se pone en disposición a que se utilice en la clínica. Y algunos estudios ya han salido con otras moléculas, como RAMU o con Beva, estudios que les llamamos hoy en día de vida real, ¿no?
que desde el punto de vista académico serían unos fase 4 prácticamente, y registros más que nada de la evolución de pacientes dentro de los programas de seguridad en el manejo de pacientes con drogas citotóxicas. Y aquí vemos que pues prácticamente Aflibercept pudiera compartir algunos de las variables que nos interesaría conocer en estos enfermos para definir cómo les podría ir en el futuro. Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que hayan tenido bevacizumab previamente en la primera línea, y en ESMO hace 2 semanas se estaba comentando precisamente sobre la posibilidad de que estos enfermos tuvieran o se les considerara como pacientes de recaída rápida en la adyuvancia de menos de 6 meses. Esto no se tenía bien definido, había la duda si podía influir el hecho de que hubieran tenido o no bevacizumab en la primera línea, y lo que se demostró en el primer corte pues es precisamente que hay una ligera mejoría en los enfermos en cuanto a su supervivencia esperada, hasta de 13 meses, que pues en realidad la delta es muy pequeña contra lo que estamos viendo en aquellos enfermos que son de recaída rápida pero sin bevacizumab. En realidad el estado de bevacizumab y el estado de tratamiento y el estado de mutación del RAS no va a influir en este tipo de enfermos para obtener una respuesta esperada. Así, por ejemplo, comparándolo con RICE, por ejemplo, con el TML de UNOVA, vamos a tener también otros estudios que han tratado de definir precisamente las medianas y supervivencias en el continuo de tratamiento después de haber utilizado bevacizumab, o incluso habiéndolo propuesto desde el punto de vista de continuar con el fármaco. Hoy en día está un poco más difícil que se pueda continuar a la falta de respuesta, porque sabemos que hay evidencia molecular, hay evidencia de laboratorio y evidencia clínica de que esto es insostenible. Entonces, sí es importante continuar con la antiangiogénesis, pero hay que darle otra opción a los enfermos. Importante pues el hecho de fijarnos en la seguridad, y por ello se han corrido varios estudios paralelos que pueden ser o que tratan de ser comparativos con Velur, precisamente para obtener resultados de mayor credibilidad, y que están orientados precisamente a definir la seguridad. Una cosa es que nosotros estemos buscando el control o la citorreducción, el paciente y su entorno, si es reversible o no reversible la toxicidad, pero sobre todo considerar lo que se utilizó en un inicio para poder continuar después en la mejor forma con el enfermo. Hay evidentemente perfiles de toxicidad que como oncólogos médicos la mayoría de los que están en esta sala pues ya conocen y lo saben manejar muy bien, y otros que están considerados desde el punto de vista de los antiangiogénicos como grupo, ya sea que vayan relacionados al receptor o que vayan relacionados al ligando. Este es un resumen que por el tiempo creo que vamos a dejarlo en el resumen. No estoy seguro de lo que me están marcando aquí, pero creo que ya nos pasamos. Y les pido una disculpa. Los diseños de los estudios, este es un estudio es un programa más bien de seguridad y calidad de vida que se hizo en varias partes del mundo. Este es un estudio alemán, hay 2 estudios españoles, uno gallego, y el estudio de la Unión del Reino Unido. Rápidamente, son estudios interesantes porque tienen bastantes pacientes, utilizan esquemas o herramientas para medir la calidad de vida validadas, en este caso por la EORTC, que es la Asociación Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer. Y bueno, pues desde el punto de vista de resultados, en cuanto a su toxicidad, por ejemplo, la combinación Aflibercept con Folfiri, vamos a tener que tanto en el Velur, que fue el estudio fase 3 controlado, contra lo que se está viendo desde el punto de vista de registro de seguridad en estos pacientes, obtenemos resultados similares. No hay digamos, nuevas o sorpresas que se esté llevando a cabo
en la diferencia entre lo que se planeó de un estudio fase 3 contra lo que se está encontrando ya en el paciente en la clínica. Igual en otros que están ligados, digamos, específicamente a la acción del antiangiogénico, como los eventos tromboembólicos, neutropenia, proteinuria, por supuesto, pero también los eventos de perforación que se pudieran estar presentando a pesar de ser no diméricos y uniméricos, la unión inmunogenética o inmunotumoral. La calidad de vida se mantiene. Este es la imagen original del autor de la publicación en póster, y como les comentaba, no hay sorpresas en nuevos evidencia de toxicidad, no hay digamos, decaimiento en la calidad de vida, y también lo que sí tenemos es la posibilidad de que exista mantenimiento de lo que se promete en un principio: supervivencia global con disminución de 19% del riesgo de muerte, y la supervivencia libre de progresión alrededor de una disminución de progresión del 29%. En el estudio alemán, pues evidentemente es llevado a cabo igual con este tipo de herramienta. Se planean ingresar 1.500 pacientes, y a propósito de poderlo analizar durante la reunión europea de oncología, se hizo el corte en marzo para poder evaluar en un quinto corte programado la evolución de estos pacientes. Y como podemos observar, prácticamente el estado general de calidad de vida del cuestionario es sostenida durante el tratamiento. La mediana de supervivencia libre de progresión y las respuestas obtenidas son similares a lo que pudiéramos haber esperado en el estudio VELUR, e igualmente la seguridad ya, digamos, muy orientada hacia lo que esperaríamos en antiangiogénesis, pues hipertensión, diarrea y trastorno en general, según los criterios generales de comunicación de reportes de eventos adversos, pues fueron los más frecuentes. Nuevamente se concluye que, bueno, no se reportaron nuevos eventos adversos o inesperados que pudieran no haberse conocido al inicio de los estudios de fase 3, el estudio VELUR, y la supervivencia libre de progresión es comparable en tratamientos a los pacientes tanto que hayan no llevado tratamiento previo con bevacizumab. Y bueno, el estado general de salud en los enfermos era aceptable. En México hoy en día nos piden también este tipo de estudios. No se ha iniciado precisamente porque no tenemos aflibercept todavía disponible. En los estudios españoles pudimos observar correlación significativa entre la supervivencia libre de progresión, tratamientos previos con anti-EGFRs, y la supervivencia libre de progresión comparables independientemente del estado de Carras. En los gallegos, pues nos comunicaron igual una comparatibilidad eficaz independiente del tumor primario, y no importando el estado de Carras o el haber recibido un antiangiogénico en primera línea. La mediana viene siendo prácticamente de 5.3 meses la supervivencia libre de progresión, y no hay diferencia, como les decía, significativa en los mutados de Carras. Esta es, digamos, la sinopsis con la que terminamos. Se las dejo un momento para que ustedes puedan evaluarla, y aprovecho estos segundos para darles las gracias por su paciencia. Espero hayan disfrutado. Parece que no fue una comida, sino un snack, pero espero que lo hayan disfrutado. Espero volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.